Hola, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con otra clase de filosofía y en esta oportunidad vamos a tratar de entender o de analizar o de recorrer algunos de los pensamientos de la modernidad tardía, ¿sí? ¿Qué es la modernidad tardía? Bueno, la modernidad tardía la podría resumir en esta imagen que ustedes ven en la pantalla, que es una pintura realizada por Goya, este pintor español, em, como para no perder la costumbre de ir viendo algunas obras de arte. Este artista español que, bueno, que de alguna manera intenta retratar ciertos horrores de la existencia, de- de las vivencias de su época, de su sociedad. Y en este caso retrata a Saturno devorando eh, bueno, a uno de sus hijos y posteriormente se hizo como una reflexión en la cual eh, no era Saturno devorando sus hijos, sino que era Fernando VII, el rey, ese rey español que fue un poco contemporáneo a Goya, que, que de alguna manera se estaba devorando al propio Estado español, a la propia España, ¿sí? Entonces, en la filosofía en la modernidad tardía nos va a traer como ese pensamiento en busca de la totalidad. Por ejemplo, este Fernando VII como totalidad que puede devorar otras existencias. Y no tanto relacionados con el canibalismo, podríamos decir, sino la búsqueda de las totalidades que pueden de alguna manera abarcar todas las demás reflexiones o experiencias. Eso es lo que va a buscar la filosofía. ¿Cuál es esa última palabra, esa totalidad, ese último discurso, ese pensamiento, esa idea que logra abarcarlo por completo a todos, ¿sí? Entonces la modernidad tardía es parte, ¿no? de la filosofía en la modernidad, es la última etapa, ¿sí? De hecho, algunos de estos autores eh, que vamos a comentar, como Schopenhauer y Comte, son tomados, no son incluidos en esta modernidad tardía. Bueno, hay ahí unas disquisiciones historiográficas, ¿sí? Pero lo primero a destacar es que, fíjense que Hegel, Schopenhauer y Comte van naciendo así seguidamente, antes de la Revolución Francesa, ¿sí? Pero su periodo de mayor desarrollo filosófico es posterior a la Revolución Francesa. Es decir, ellos se encuentran con la Revolución Francesa, revolución que marca el final de la modernidad, de la época moderna en el sentido que uno la ve en la historia, ¿sí? En la historia de la escuela, o en el sentido histórico, ¿sí? De la modernidad, de los cambios políticos, sociales, culturales. Bueno, se marca la Revolución Francesa como esa revolución, como ese movimiento que pone fin al desarrollo de la modernidad. Sin embargo, en filosofía, el pensamiento moderno tiene, ¿sí? Como un resabio que va a continuar, no solo que va a dar el inicio de la contemporaneidad, que es la próxima etapa, ¿sí? A finales del siglo XIX, sino que justamente es incluido dentro de la modernidad porque estos autores, Hegel principalmente, bueno, y Schopenhauer y Comte, lidian en primer lugar con la totalidad que hablamos y también lidian o intentan eh, desarrollar el pensamiento que está en el ambiente, ¿sí? De la Revolución Francesa, ¿sí? De hecho, Hegel es considerado el filósofo de la Revolución Francesa, el filósofo que logra de alguna manera eh, incluir todo el suceso revolucionario, ¿sí? En su pensamiento, ¿sí? Es de alguna manera el que le da sustento teórico a todo lo que estaba sucediendo en esta época de la modernidad, al menos en el continente europeo. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar justamente por Hegel, que nace en el 1770, ¿sí? Antes de la Revolución Francesa, y muere en el 1831. ¿Sí? Bueno, algunos autores marcan la muerte de Hegel en 1831,
como el fin de la modernidad, sí, de la modernidad filosófica. Hay otros que no, que lo toman a Schopenhauer y a Comte como parte de la modernidad. Bueno, Hegel, ¿qué va a decir? Fíjense que en esta época ya también hay algunos pensadores en Argentina, ¿sí? Tenemos a Mariano Moreno, tenemos a Belgrano, tenemos, ¿sí?, pensadores que desarrollan ciertas ideas argentinas. Sin embargo, en Europa la preocupación era darle un marco no solo a la Revolución Francesa, sino a lo que vino a posterior de la Revolución Francesa, este movimiento totalitario que nace con la Revolución Francesa, ¿sí? ¿Qué dice Hegel? Todo lo real es racional y todo lo racional es real, ¿sí? Esa es como una frase célebre de Hegel. Cualquier persona que tiene algún poco de idea de filosofía, de la filosofía hegeliana, esa frase justamente es muy propia de Hegel y es muy conocida no solamente porque sea de Hegel y porque es una frase que de alguna manera resume su pensamiento, sino también porque da la tecla o define específicamente lo que es la postura idealista, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué dice Hegel? Bueno, que la razón es real, ¿sí? Porque la realidad ha devenido, ¿sí?, o de alguna manera se ha desarrollado racionalmente. ¿Por qué? Porque para Hegel, siguiendo el pensamiento de Kant, no hay nada que nosotros podamos contemplar en la realidad que no sea, ¿sí?, un producto de nuestra razón. Es decir, no hay nada incomprendido en la realidad, sino que todo está siendo siempre, todo el tiempo, de alguna manera entendido o comprendido por una razón que lo está pensando, ¿sí? No hay ningún suceso, ninguna realidad, ningún hecho, ningún fenómeno. ¿Sí? ¿Se acuerdan que comenzamos a hablar de fenómenos a partir de Kant? No hay ningún fenómeno que escape a la pertenencia o a la interpretación racional, ¿sí? No es que hay un fenómeno y después hay una persona que lo interpreta el fenómeno, sino que el fenómeno cobra existencia porque la racionalidad le da esa existencia, porque hay una razón que lo piensa. No hay realidad que escape a un devenir racional, ¿sí?, a una razón. Toda la realidad, ¿sí?, en Hegel, o Hegel entiende que toda la realidad es la expresión de la razón, ¿sí?, de una razón que se va desarrollando, ¿sí?, y que se constituye a lo largo de esa realidad. Es decir, no hay como una plena separación entre lo que es razón, lo que ha sido interpretado, lo que es fruto, ¿sí?, de un raciocinio y la propia razón. Es decir, la razón de alguna manera también se va constituyendo en la medida en que va interpretando el mundo o la realidad o el fenómeno, ¿sí? O la razón se va desarrollando en la medida que va creando fenómenos, ¿sí?, que poniéndole fenómenos o interpretaciones racionales eh, a lo que existe. Entonces, vos cuando ves algo, para Hegel, cuando estás viendo un cuaderno, digamos, un libro o la propia computadora o el celular, en realidad lo estás viendo porque hay una razón, ¿sí?, que va entendiendo, ¿sí?, o que va interpretando lo que tenés enfrente, ¿sí? No hay nada, ningún fenómeno que de alguna manera esté siendo parte tuyo que no haya sido constituido por la razón. Entonces, la razón, dice Hegel, se realiza en la historia, ¿sí? La historia, todos los sucesos históricos, la historia de la humanidad, ¿sí?, es una razón que se va realizando, es como una razón que va interpretando todo lo que sucede. O sea que la razón para Hegel es real, ¿sí? Todo lo racional es real. Fíjense cómo este movimiento, todo lo real ha sido ya interpretado por lo racional, o todo lo real cobra existencia cuando es racionalizado. Y del modo contrario, todo lo racional, ¿sí?, todo lo que de alguna manera ha sido interpretado por un sujeto, ¿sí?, es al mismo tiempo real, existe en el mundo real. La razón para Hegel no es subjetividad, no es, bueno, suceden cosas en el mundo y mi razón las entiende, o mi razón las piensa, o mi razón intenta descubrir la verdad de eso. No, para Hegel la razón no es parte de lo subjetivo, de lo privado de uno, sino que la razón, ¿sí?, es la realidad. Fíjense cómo Hegel
Hegel es uno de los pensadores más difíciles de leer, eh, el más difícil, por así decirlo. Pero fíjense cómo él, en esta época, ¿sí? En este tiempo, de alguna manera, iguala el sujeto con el objeto, ¿sí? Porque es la razón del sujeto, ¿sí? Lo mismo que un objeto, ¿sí? Que el objeto, que el mundo. Antes esta separación era totalmente escindida, digamos, el sujeto por un lado y el objeto por otro. Y desde Descartes y acelerando en Kant, digamos, sujeto y objeto se van uniendo, van rompiendo de alguna manera esta línea separatista entre el sujeto y el objeto, hasta que en Hegel, ¿sí? Se logran unificar siendo el sujeto, ¿sí? El creador de cualquier objeto. Es el sujeto, ¿sí? O es la razón subjetiva, ¿sí? No subjetiva porque es privada, sino porque le pertenece a un sujeto, es la razón la que otorga realidad. Y este es el idealismo. No hay nada que exista para el idealista que no sea fruto, que no sea producto, que no sea fabricado, que no sea constitutivo por o constituido por la razón. Entonces Hegel eh, eh, es el mayor idealista, por así decirlo, y se lo llama idealista absoluto. ¿Por qué idealista absoluto? Bueno, porque dice el sujeto y la sustancia, ¿sí? El sujeto y la materia son lo mismo. ¿Sí? En eso no hay duda para Hegel. Son la historia humana. ¿Sí? Y en esto empieza a desarrollar un poco el absolutismo. Es el hombre el que hace su propia historia. ¿Sí? Es el hombre o la persona, ¿sí? El que va creando su propia historia. Y esa es la historia del autodesarrollo que el hombre o que la persona va teniendo de un objeto que construye, o de los objetos que construyen, ¿sí? La realidad o la historia humana. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a decir Hegel justamente con esta frase? Que la historia, ¿sí? Eh, en realidad, la historia que nosotros conocemos, lo que ha sucedido, así como hechos del pasado lejano, en realidad, ¿sí? Es el autodesarrollo de la persona, ¿sí? Que va realizándose, este autodesarrollo, este desarrollo de la persona lo va realizando en la medida que va creando objetos por su propia razón, ¿sí? Entonces, la totalidad, ¿sí? Entender la historia, ¿sí? Como un desarrollo, ¿sí? Que va realizando el sujeto racionalmente o a partir de la razón, tiene como fin la totalidad. Entonces, para Hegel, la finalidad de la historia es construir la totalidad. ¿Sí? Y que lo identifica con el espíritu absoluto. Este espíritu absoluto, esta realidad, esta totalidad es la que justamente se ha ido desarrollando, ¿sí? En la historia y ha ido produciendo la historia. Es el espíritu absoluto, es la totalidad la que va de alguna manera constituyéndose a lo largo de la historia, ¿sí? A través de un proceso dialéctico. ¿Cómo entonces eh, cómo se llega a la totalidad? Bueno, por un proceso dialéctico, ¿sí? Y cada vez que uno mira el pasado, se para desde una totalidad, desde el resultado de todo lo anterior, ¿sí? Por eso para Hegel, los hechos históricos son hechos racionales, o sea, son productos de la razón, porque es desde una razón desde la cual nosotros miramos, ¿sí? El pasado. Fíjense cómo lo dialéctico, que para Hegel es justamente eh, este desarrollo permanente, ¿sí? Lineal, ¿sí? Un desarrollo lineal, pero permanente, que va contrastándose, ¿sí? A partir de afirmaciones y negaciones. Hegel entiende que toda generación, ¿sí? O toda visualización de la historia es una negación de la historia, ¿sí? Es un compromiso a no ser eh, lo que se fue, ¿sí? A ser lo distinto, lo absolutamente contrario. Y esta es la dialéctica, la negación de la afirmación, ¿sí? Y después la síntesis de esa negación con la afirmación. Por eso es como
como una montaña rusa, ¿sí? Afirmamos algo, lo negamos y hacemos una síntesis. Lo negamos a esa síntesis y volvemos a sintetizar. Esa síntesis pasa a ser una afirmación, después hacemos lo contrario, ¿sí? Y volvemos a constituir una síntesis. Este proceso, ¿sí? Que de alguna manera, si uno lo piensa individualmente, ¿sí? La única manera de progresar, de continuar el desarrollo histórico de mí, digamos del yo, es negando lo que hemos sido, ¿sí? Porque en el momento en el que nos paramos contrariamente a lo que hemos sido, es en el momento en el cual nos desarrollamos. Entonces, para Hegel, eh, para Hegel esta historia es lineal, pero al mismo tiempo va marcando un proceso, ¿sí? Ambivalente de negaciones y afirmaciones. Bueno, que era la dialéctica también que, que creó allá o que propuso Platón, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Eh, ¿Qué dice? Tiene una frase característica porque, bueno, justamente Hegel dice, vi al espíritu absoluto, vi a la totalidad a caballo, ¿sí? Para Hegel, en su tiempo, eh, en una de sus calles, cuando está ahí siendo profesor, era profesor de Alemania, bueno, ve pasar a Napoleón a caballo, ¿sí? Este sería Napoleón a caballo, y cuando Hegel lo mira, ¿sí? Justamente retrata este suceso diciendo, vi al espíritu absoluto, vi a la totalidad, ¿sí? Al momento cúlmine de la historia, ¿sí? Lo vi a caballo. Para él Napoleón era este absolutismo, era este absoluto, ¿sí? Que de alguna manera asumía la historia, ¿sí? La miraba y la racionalizaba. Es decir, todo el producto real eh, estaba siendo razonado por este espíritu absoluto. Em, Puede haber sido un poco complicado, puede que no haya sido muy claro, pero la verdad es que Hegel nos ayuda justamente a entender esto, de que la historia también va siguiendo un proceso, ¿sí? Lineal, y que no hay objetos para un sujeto, sino que hay objetos creados por un sujeto, creados por la idea, ¿sí? Entonces el idealismo es la principal corriente de pensamiento con la cual la modernidad o este pensamiento en donde exorbitadamente se la pone a la razón, ¿sí? Como la más capaz de interpretar todo lo que pasa, no solamente de interpretar, fíjense que en Hegel la razón ya no solo interpreta, entiende, estudia, investiga, sino que en Hegel la razón crea la realidad, ¿sí? Entonces, Hegel va a ser el culmine de este pensamiento. Posteriormente a Hegel, ¿sí? Schopenhauer va justamente a lidiar con este pensamiento hegeliano, pero va de nuevo a retomar a Kant. Si nosotros nos volvemos eh, Hegel, a partir de su desarrollo teórico, a la muerte de Hegel, hay dos corrientes que se dividen. La izquierda hegeliana, ¿sí? Y la derecha hegeliana, que bueno, que ya la vamos a desarrollar, en donde hay otros autores que se inscriben en este entendimiento de la historia, ¿sí? En que la historia es el resultado justamente de procesos ambivalentes que van desarrollándose, ¿sí? Y justamente quien va ganando esa lucha o esa pelea o esa negación, afirmación y síntesis, justamente, quien va logrando la superación es quien va entendiendo la historia o el proceso histórico. ¿Sí? Napoleón es quien entiende en este momento el proceso histórico o es en donde se resume lo absoluto. Bueno, Schopenhauer va a decir eh, no está tan emparentado con esta afirmación de que la idea es creadora de realidad, sino que justamente va a decir el mundo es, sin más, representación. ¿Sí? Y en cuanto tal, dice, precisa de un sujeto cognoscente como soporte de su existencia. Es decir, el mundo solo existe como representación de un sujeto. ¿Sí? O sea, no podemos nunca ver el mundo en sí mismo, ¿sí? Acuérdense de Kant, no se puede ver el noumeno, el mundo en sí es imposible de acceder. Todo lo que observamos o todo lo que
creemos entender del mundo es solo representación, ¿sí? Y la representación sí o sí necesita de un sujeto cognoscente, ¿sí? Que va a soportar esa existencia de la representación. Fíjense cómo el sujeto es soporte de la existencia de las cosas. La pregunta es, si no hay sujeto, ¿sí? Si no está ese soporte cognoscente, ¿cómo sería la existencia del mundo? ¿Sí? Porque el mundo hasta el momento nosotros solo lo entendemos como una representación, ¿sí? Eh, del sujeto. Bueno, retoma esta distinción kantiana entre el en sí y el fenómeno, ¿sí? Son los fenómenos los que tienen una representación, los que son representados por el sujeto. Representación es que está por el lugar del otro, ¿no? No es otro sentido de la palabra representación. Entonces dice Schopenhauer justamente que las cosas no están en sí, sino que están representadas. Y hay un sujeto que crea esas representaciones. Eh, pero con Schopenhauer comienza a aparecer un absoluto, pero que no es racional. ¿Sí? Dice, el único absoluto, ¿sí? No es Napoleón, ni no es la totalidad del proceso histórico cuando se autoconoce o cuando es consciente de sí mismo, sino que la voluntad, dice Schopenhauer, ¿sí? Eh, es la cosa en sí, es lo único que existe en sí. ¿Sí? Fíjense que para Hegel, eh, el proceso histórico la síntesis se lograba cuando uno lograba la autoconciencia. Bueno, después lo van a ver a Marx, que justamente cuando el, el- la- el proletario, el obrero, se da cuenta, ¿sí? O es consciente, ¿sí? Del lugar que ocupa, es cuando se produce la revolución, va a decir Marx. El famoso conciencia de clase, ¿no? Cuando uno tiene esta conciencia de clase, eh, obtiene cuando de alguna manera uno es consciente del lugar que ocupa, ¿sí? Del momento histórico en el que está y sí, del lugar o de la posición en la que uno está, se da cuenta de que tal vez hay que luchar en el mundo. Bueno, eso va a decir Marx. Pero Schopenhauer dice justamente que la voluntad es la cosa en sí, ¿sí? Es lo que existe en sí. Cuando uno se autopercibe, ¿sí? O cuando uno es consciente de sí mismo, es más, hace como este ejercicio de cerrar los ojos, llega a un punto, o lo último de la existencia de uno, es un yo que quiere, ¿sí? El yo quiero. El yo quiero es el punto último de la existencia. Si ustedes hacen el ejercicio de pensar, de cerrar los ojos y tratar de poner todo en blanco, ¿sí? De tratar de liberarse de todo lo que pasa, de cualquier tipo de pensamiento, y llegar al último pensamiento del cual no se pueden librar nunca, un pensamiento permanente, ¿sí? Un pensamiento que se va desarrollando permanente, es un yo que quiere. Jamás, dice Schopenhauer, podemos renunciar a un deseo, ¿sí? Jamás, más que renunciar a un deseo, va a decir él, es imposible que exista un sujeto indeseante, que no tenga deseos. Es imposible anular los deseos, ¿sí? Es imposible no estar deseando algo en estos momentos. Y resulta evidente porque capaz que en estos momentos estamos deseando que termine el video, o que termine la cursada, o tomar un vaso de agua, o ir a algún lugar específico. Nunca podemos dejar de desear. Y es en el momento. ¿Sí? Schopenhauer define el deseo como la imposibilidad de la satisfacción, es decir, un deseo solo es deseo mientras está insatisfecho. Nunca deseamos algo que tenemos satisfecho. Nunca deseamos el vaso con agua cuando estamos tomando el vaso con agua. Nunca deseamos terminar el video cuando ya lo hemos terminado. Entonces, el deseo se compone de una insatisfacción permanente. Y como nunca podemos librarnos del deseo, dice Schopenhauer, si el deseo es una insatisfacción permanente, solo se satisface en el momento en el que obtenemos la cosa deseada. Y cuando obtenemos eso deseado, comienza otro deseo diferente. Es decir, somos por definición seres deseantes. El deseo es una insatisfacción. Entonces, toda la vida es esencialmente sufrimiento. Pasamos al último filósofo que
no tiene que ver con Hegel, ¿sí? Bueno, obviamente. Em, Todos tienen que ver con Hegel. Pero ¿qué dice Comte? Em, Fíjense esta frase. No hay más conocimiento real que aquel que parte de los hechos observables. Em, Muy bien. ¿Cuáles son las dos formas o los estados del entendimiento? Bueno, Comte va a decir justamente eso, que la única manera de obtener conocimiento real, del verdadero conocimiento, ¿sí? Va a ser aquel que parte de los hechos observables. ¿Sí? Fíjense cómo la idea kantiana del fenómeno hizo tanto hincapié que ahora la ciencia, o que los nuevos paradigmas científicos, se van a concentrar solo en lo observable. No se van a preguntar si es lo que existe de verdad, si es lo que constituye la realidad, sino que, bueno, como que de alguna manera Kant nos arruinó la posibilidad de hacer metafísica, de tratar de pensar cómo está compuesto el final de las cosas, como nos arruinó eso, como su pensamiento fue tan tajante con eso, con la metafísica, bueno, entonces nos limitemos a establecer el conocimiento real a partir de los fenómenos, de los hechos observables. ¿Y qué dice Comte, justamente fundador del positivismo, que seguramente es una palabra que vamos a escuchar o que hemos escuchado? Bueno, que ¿cuáles son las formas o los estados del entendimiento? Y dice Comte que nuestro entendimiento, ¿sí?, va pasando por distintos estados. Y no solo nuestro entendimiento, sino cuando Comte analiza la historia social, fíjense cómo todos los tres filósofos, Hegel, Comte y Schopenhauer, van teniendo una percepción histórica, ¿sí? Van teniendo una conciencia histórica, ¿sí? Entonces cuando Comte dice, yo miro toda la historia de la humanidad y también veo estos tres estados en la historia humana y veo estos tres estados en la historia de cada ser humano. ¿Por qué? ¿Cuáles son las formas o los estados del entendimiento? Y Comte va a decir, hay un estado que es teleológico, ¿sí?, que cree que las cosas, ¿sí?, o estos hechos observables se producen a la medida de una finalidad establecida por algún ser específico, por algún ser que entiende que todos estos fenómenos van encajando de alguna manera y que tienen una finalidad, ¿sí?, en el conjunto. Entonces, ese estado teleológico casi religioso, en donde uno piensa que las cosas suceden por algo, de que todo tiene un fin específico, de que todo está planeado, bueno, es el primer estado, ¿sí? Acá debería haber puesto número 1, 2 y 3, ¿sí? Porque son estados sucesivos, ¿sí? No es que son los tres igual de importantes, sino que el estado positivo es el estado más importante. Entonces, 1, 2 y 3. El estado teleológico es el estado básico, es el estado que todos tenemos antes de tal vez de plantearnos diversos pensamientos, diversas ideas. Este estado que justamente que entiende que más allá de todo hay alguien que sí sabe la razón, ¿sí? Que hay alguien, hay un ser o hay una razón ahí que está en el fondo de todo y que tal vez no la vamos a conocer o no la conocemos o la conoceremos en algún futuro. Después está el estado metafísico. Este estado metafísico en el cual nuestro entendimiento comienza a elaborar ciertas abstracciones y ciertas ideas que se alejan de los hechos observables, ¿sí? Pero sin embargo que conectan con esos hechos observables. Fíjense que en el estado teleológico la principal función es ver quién está detrás de todo, ¿sí? En el estado metafísico la principal función es crear conceptos o conceptualizaciones abstractas para entender esos hechos observables. Y el estado positivo, ¿sí?, es en realidad concentrarse en el fenómeno. ¿Sí? El estado positivo es ese último estado o último estadio del entendimiento que nos permite simplemente entender los fenómenos, los hechos observables, que funda todo el conocimiento en la observación. No hay conocimiento científico para Comte que no parta de la observación. No es posible tener una conversación racional, ¿sí?, o científica si no partimos de los hechos observables. Para Comte, la sociología, ¿sí?,
es la ciencia de este estado positivo. Él era sociólogo, es uno de los fundadores de esta ciencia sociológica, ¿sí? Y va a decir justamente que la sociología es la ciencia más compleja porque es la que tiene el objeto de estudio, el hecho observable de la sociedad, más complejo que los demás. De hecho, la ciencia más básica para Comte, la menos compleja, por así decirlo, es la matemática. Entonces, Comte dice justamente que la más compleja, ¿sí? Y la más desafiante, la que solo podemos desarrollar en este estado positivo, es la sociología, porque trata de este fenómeno que tiene muchas complejidades, ¿sí? Y que no solamente es un fenómeno, sino que también es un fenómeno del cual participan todas las personas. Entonces, el fundador de la sociología y el principal ideólogo del positivismo va a ser Augusto Comte, este francés, justamente identificando el positivismo como el estudio de lo positivo, de lo que existe, de lo que tiene una existencia, de lo que justamente es útil, es cierto, es preciso, es constructivo, ¿sí? Y que no está basado en alguna idea a priori que anda por ahí metafísica o teleológica o religiosa o abstracta, sino que justamente nos concentramos en el fenómeno despejando cualquier tipo de interpretación o subjetividad. Bueno, hasta acá la clase, espero haber sido claro, cualquier duda me consulta.